En el siguiente gráfico analizaremos qué pasa con la solubilidad de diferentes sustancias. Las sustancias son el clorato de sodio, el nitrato de potasio, el sulfato de cobre, el cloruro de sodio y el sulfato de potasio. Como ven, cada una de estas sustancias tiene representado una gráfica que justamente indica qué solubilidad en 100 gramos de agua tiene cada una de ellas con respecto a la temperatura que aumenta. Veamos. Para poder hacer este análisis, estos datos se han representado en un sistema de ejes cartesianos. Un sistema de ejes cartesianos está formado por un par de rectas perpendiculares que se cortan en un punto. El punto en el que se cortan se llama centro de coordenadas. El centro de coordenadas es el inicio, marca el inicio de una escala en la que voy a representar según mi necesidad. En el eje X, el eje horizontal, también llamado eje de abscisas, se representa, en este caso, la variable independiente, que está dada por la temperatura a la que es sometida la sustancia para poder analizar. Esta variable independiente está medida en grados centígrados. En el eje vertical, también llamado eje Y, es el eje de las ordenadas. Y el eje de las ordenadas, en esta situación, está representando a la variable dependiente que quiero analizar en función de la temperatura. En el eje Y, en el eje de las ordenadas, estoy analizando la solubilidad de las sustancias en 100 gramos de agua con respecto a la temperatura, en función de la temperatura. La solubilidad cuando pasa o cuando aumenta la temperatura. Vamos a analizar puntualmente, por ejemplo, al sulfato de potasio. El sulfato de potasio está representado, su solubilidad, por una línea ascendente. La pintamos de color para poderla analizar. Como podemos ver, el sulfato de potasio, vemos que ha ido siendo analizado en diferentes temperaturas. Un sistema de ejes de coordenadas cartesianas nos permite justamente eso, poder nosotros ubicar diferentes pares ordenados. El sistema de coordenadas cartesianas nos sirve para ubicar diferentes pares ordenados. Los pares ordenados están constituidos por dos componentes. La primera componente siempre va a ser el valor que toma la variable independiente. Y la segunda componente siempre va a ser el valor que toma la variable dependiente, que en este caso es la solubilidad. Hay que respetar para poder ubicar pares justamente este orden. Nosotros podríamos tomar un punto de la gráfica, por ejemplo, este punto. Podríamos marcar así infinidades de puntos sobre la gráfica y veríamos que como se ha ido analizando las temperaturas a lo largo desde de los 0 grados a, en este caso, los 90 grados, podríamos ir analizando qué ha sucedido y qué valores ha tomado a ciertos puntos que estoy marcando en este caso. Por ejemplo, miremos, a los 10 grados de temperatura podría decir que la solubilidad aproximadamente ha sido de 10 gramos. Con estos datos puedo ir armando una tabla en la que voy a ir construyendo con los pares obtenidos desde la gráfica. La primera componente siempre va a ser la temperatura. Entonces podría decir que a los 10 grados de temperatura la solubilidad del sulfato de potasio ha sido de 10 gramos por cada 100 gramos de agua. Así sucesivamente podría armar
el par ordenado que corresponde a los 30 grados de temperatura y observar que a los 30 gramos de temperatura la solubilidad ha sido un poco mayor a 10. No llega a 15, podríamos estimar, por ejemplo, que la solubilidad a los 30 grados centígrados ha sido aproximadamente de 15 gramos de 100 centímetros en 100 gramos de agua. Puedo también estimar la solubilidad a los 40 grados de temperatura y podríamos destacar que es un poco más. Por ejemplo, si aquí es 40 grados centígrados, podría ser 16 la correspondencia en el eje vertical. Todos los puntos que tengo sobre la recta puedo obtener, mirando la gráfica con atención, hacer una aproximación. Por ejemplo, podemos terminar diciendo que la temperatura de 70 grados, la solubilidad del sulfato de potasio ha sido de 20 gramos por cada 100 gramos de agua, aproximadamente. Voy a marcarlo ahí nomás, no me deja el graficador. Entonces, podría decir, estirando mi tablita un poco más, que a los 70 grados centígrados, la solubilidad ha sido de 20 gramos en 100 gramos de agua. Podría completar mi tabla con los datos obtenidos según la gráfica, a los 50, a los 30, a los 60 y así sucesivamente, a los 80 y hasta los 90 que ha sido medida la temperatura. Una tabla sirve para ordenar o para acomodar los pares ordenados. La tabla la hemos construido en función de nuestro gráfico. Por otra parte, también podemos analizar y comparar todas las gráficas y mirar, por ejemplo, qué sucede con el sulfato de potasio con respecto, por ejemplo, al sulfato de cobre hidratado. Podríamos comparar quién tiene más solubilidad o menos solubilidad mirando solamente las gráficas. Pregunta: a los 10 grados de temperatura, ¿quién tiene más solubilidad? ¿El sulfato de potasio o el sulfato de cobre hidratado? ¿Cómo nos damos cuenta? Es simple, es sencillo. Tendríamos que marcar justamente los pares que representamos en cada gráfica. A los 10 grados de temperatura, el sulfato de potasio tiene 10 gramos en cada 100 gramos de agua. En cambio, este sería el punto del sulfato de potasio sobre la gráfica. En cambio, podemos ver que el sulfato hidratado a los 10 gramos de temperatura tiene un valor mucho más alto. Podríamos decir un 18 gramos con respecto a los 100 gramos de centígrado. Entonces podríamos comparar ambas gráficas y concluir que el sulfato de potasio tiene menor solubilidad, y en matemática la representamos con este símbolo de desigualdad, con respecto al sulfato de cobre hidratado. Y así hacer las diferentes comparaciones. Por ejemplo, analizar qué pasa con el clorato de sodio o qué pasa con el nitrato de potasio con respecto al sulfato de potasio. Podríamos tener en cuenta también, si queremos analizar, las diferentes gráficas y observar qué sucede con todas ellas con respecto a la temperatura analizada y compararlas entre sí. Una particularidad que estamos observando es que
El cloruro de sodio prácticamente mantiene su solubilidad conforme transcurre la temperatura. Aquí estamos diciendo que la solubilidad del cloruro siempre se mantiene constante.